El fantasma errante. Hay una escapadita para poderles platicar. Ah, pues se vale, vamos a escuchar entonces. Muy bien, miren. Eh, Todo va en cuestión cuando yo vivía en Acuña con mi papá. En esa casa era pues una casa pues no muy grande, ¿verdad? Contaba con un par de cuartos. Y pues yo estaba chiquito en esos tiempos. Y lo que me pasó con el peluche sí, fue algo que me dio, pues sí me dio miedo, ¿verdad? Pues era un niño. Al igual que se escuchaban muchas cosas ahí en esa casa, como que mi papá le hablaba al ente que estaba ahí, hablaba con él y le decía Juanito, que tenía ese nombre que le ponía, y mi papá decía que era un duende, de que no, es un duende, me dijo, no tengas miedo, me decía él. Yo le decía, pues le decía que no le hablara, ¿verdad? Que dije, no, pues no le hables. Y mi papá, pues en son de juego, le decía, Juanito, prende el abanico. Y el abanico se prendía solo. Y luego le decía, ándale, apágalo. Y se apagaba. Y la tele, la tele la prendía, o así, pasaban ese tipo de cosas. Y de cuenta que pues sí era algo como que muy fuerte, porque a veces pues me tocaba estar solo en la noche porque mi papá no estaba y pues nomás vivíamos él y yo. De repente me tocaba en la puerta, pero por el lado de adentro de la otra habitación de la misma casa, de cuenta que desde el otro cuarto me tocaba en la puerta para que abriera. Y no, sí daba miedo estar allí. ¿Se sentía una vibra negativa? La verdad sí, y ahí bueno, estuve viviendo ahí con mi papá 2 años. En esos 2 años pues sí pasaron muchas cosas. Eh, Total fue que salí de esa casa, me fui con mi papá con mi mamá para Sinaloa, y cuando regresé pues yo regresé a esa misma casa. Ya después de grande, tenía que 15 años, sí, 15 años cuando regresé. Cuando regresé, eh, una vez me tocó que estábamos dormidos, él en su cuarto y yo en mi cuarto, y de repente yo lo veo a él que va y se asoma, me abrió la cortina del cuarto y se asomó a ver si estaba dormido, pienso yo. Y yo me levanté pues para ver si ocupaba algo, y mi papá estaba dormido en el otro cuarto, o sea, no había sido él el que fue y se asomó. Mm. Ah, sí, no era él. Y yo O se sea, lo pero vieron platiqué. la figura como si hubiera sido él. Sí, yo lo miré, o sea, lo miré a él prácticamente. O sea, yo lo miré a él, a mi papá, o sea, lo miré de cara a cara, lo miré así, o sea, como si fuera él una persona de carne y hueso, así. Y yo me levanté, lo seguí y me fui, y me fijé en el cuarto y estaba dormido. Le hablé y pues no respondió, él estaba dormido. Mm. Y eso se lo platiqué al siguiente día y me dijo, no tengas miedo, es Juanito que de repente pues aquí anda o anda limpiando. En varias ocasiones lo miramos como con un plumero limpiando. Él limpiaba mucho la casa y nosotros decíamos, pero ¿por qué limpia? O sea, algo busca porque pues se la pasa limpiando. Ujú. Y en una ocasión fue una conocida ahí a la casa, y esta conocida pues tenía el don de ver. Y cuando le comencé a platicar yo lo que sucedía en esa casa, me dijo, oye, Abraham, él se la pasa limpiando, ¿verdad? Me dijo, sí. Le dije, sí, se la pasa limpiando y como que busca algo porque mueve cosas y todo. Me dijo, es que él está buscando algo que se le perdió su poder. Me dijo, él ya tiene muchos años aquí y no se va a ir hasta que no encuentre su poder. ¿Su poder? Sí, hay cuenta que, no sé, cuenta que mi papá lo relacionaba con un duende y nosotros así dijimos que era un duende.
y ya nos enteramos en cuestión después de que no, lo que está ahí no es un duende, ni es un niño, ni nada, o sea, es como un espíritu, no sé, esa, digamos lo que es como algo demoníaco, vaya, así, de que está, de que se le perdió ese poder ahí y él lo está buscando. Ya tiene años esa cosa viviendo en la casa de mi papá. Oye, ¿y cuál es la manifestación más fuerte que han tenido? La manifestación es fuerte. En una ocasión estaba viviendo mi hermana en la casa y entré a su cuarto porque escuché mucho ruido y a mi hermana la tenían levitando. ¿Levitando? Estaba levitando 1 metro arriba de la cama. Ah, eso es muchísimo. ¿Y Y qué luego, hicieron? pues realmente empecé a orar, porque pues en ese tiempo toda mi familia pues era cristiana, bueno, por parte de mi papá, y pues empecé a orar. Ajá. Y fue cuando bajó a la cama y de repente nada más se sentó y abrió los ojos y pues ya era mi hermana. Me dijo, ¿qué pasó? Me dicen Chucho, me dijeron, ¿qué pasó, Chucho? Y me dije, no, nada. Le dije, ¿qué fue? Le digo, ¿cómo te sientes? Me dijo, bien. Y no sabía ella ni cómo estaba sentada. Me dijo, ¿qué estoy haciendo sentada? Le dije, me dijo, ¿en qué momento me desperté? Y no se había dado cuenta de nada ella, de lo que había pasado. Ajá. No, pues este tema de la levitación es algo que Sí, es estamos una hablando manifestación muy fuerte, amigo. palabras mayores. Así es. Bueno, en otra ocasión, cuando volvemos a cuando era niño, Ajá. tengo una hermana, me di cuenta que ella es pues mucho menor que yo, tenía muchos juguetes que trastecitos, bandejas y monas. En la tarde, ya cuando iba a oscurecer, mi hermana guardó todo porque pues, ya se iba a meter. Al siguiente día que mi papá se levanta pues, para ir a trabajar, Sí. mira todos sus juguetes regados en el patio y muchas pisadas de muchas huellas en el suelo. Como había regado una noche anterior, había muchas huellas pequeñas, como que habían jugado allí con los trastes, se los movieron y todo. Pero este tipo de huellas, ¿de qué sería? ¿Eran pequeñitas, grandes? ¿Qué figura tenían? Eran pequeñas, tenían unos 10 centímetros aproximadamente. O sea, como de duendes. Sí, más o menos. Cuenta que por eso, cuenta que mi papá, pues él nos decía, no se asustes, no es Juanito, es un duende. Y así se nos quedó como que era un duende y que era un duende. Y ya cuando fueron pasando los años, pues ya nos dimos cuenta que no era un duende. Ya era, pues algo más, ¿verdad? Que habita ahí en la casa. Una energía. Sí, porque, bueno, digo, ahí en esa casa pasamos muchas cosas. En otra ocasión, pues yo estaba dormido, estaba acostado. Y me dice mi papá, oye, mijo, que al siguiente día, me dice, oye, mijo, ¿qué estaba haciendo parado en la refri? ¿Traías hambre? Y me dijo, no, pa, pues yo estaba dormido, le dije, yo no me desperté en toda la noche. Ese día en la noche, mi papá me miró parado en la refri. Bueno, en un lado de refri. Ok. O sea, ¿está seguro que eras tú o vio a alguien y pensó que eras tú? No, él pensó que era yo, pero yo estaba en un lado de él acostado. Sí. Sí, de cuenta, y en el son de fuego, o sea, como que no hallaba cómo decirme, y me dijo, ¿qué estabas haciendo pero con la noche? Pero pues yo estaba acostado en un lado de él. Ok. Sí, nomás que como que me lo dijo como que en son de fuego, como para que yo no me asustara. Y pues me lo comentó así, de que estaba haciendo parado. Le dije, no, pues yo estaba dormido. Oye, amigo, hablemos un poquito de los síntomas, ¿no? Hablemos de las evidencias que nos dejan en claro que se tratan
de manifestaciones o entes. ¿La casa tenía algún aroma extraño? ¿Olía a humedad o algo así? Olía mucha humedad, pero como nos la pasábamos limpiando por lo mismo, Sí. había muchas, ¿cómo se le llaman? Había muchas marcas en las paredes, en el techo, había rostros, había figuras, había plasmaciones en las paredes. Bueno, hace tiempo también, esta misma muchacha, al último pues terminé teniendo una relación con ella, nos juntábamos y todo, y ella se fue a vivir a la casa, y pues nosotros estábamos en nuestro cuarto y todo, y yo en ese tiempo pues yo trabajaba de noche. Ajá. Llegaba hasta las 3 de la mañana, y en esa ocasión, Sí. ella viviendo ahí, bueno, mi papá decía que le dolían mucho las canillas. Hubo un tiempo, como 2-3 semanas, que él se quejaba mucho de sus canillas. Ajá. Y que decía, no, es que me duelen mucho las canillas y me duelen mucho las canillas. Total, nos salimos de esa casa, nos fuimos a vivir a otra parte. Ajá. Y ella me dice, oye, ¿sabes por qué le dolían mucho las canillas a tu papá? Yo le dije, no, le dije, ¿por qué? Y dije, pues a lo mejor por el trabajo, pues trabaja en obra. Y me dijo, no, es que no te lo quise decir en el momento porque pues no quería que te preocuparas. Sí. Es que tu papá dice, en las noches, pues yo encerrado en el cuarto, pues ayer se empezó a cerrar con seguro, porque mi papá comenzaba a hacer ruidos en la noche, como que a gritar y a gritarle a ella de que salte. ¿A poco tú crees que me vas a poder sacar de aquí? Y tú no vas a poder, ni tú ni nadie, y lo que está aquí es mío y no es de nadie. Ah, caray. Y eso era lo que le gritaba, lo que me decía ella que le gritaba. Ajá. Y comenzaba a golpear la puerta de mi papá, pero decía ella que se paraba de manos, decía andaba toda la noche parado de manos y golpeándole con los pies en la puerta y golpeando las paredes, y gritándole a ella, diciéndole que se fuera, que no la quería ahí, que porque que gente de luz no quiere ya a nadie, y tratándola de correr. Ajá. Y pues ella en esos 15 días se dio cuenta que ella nunca me lo platicó, Ajá. hasta que después de cuando nos salimos fue cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Digo, es que esto era lo que estaba pasando. Y yo le dije, oye, pero ¿por qué no me dijiste? Me dice, lo que pasa es que no te quería asustar, ni quería que estuvieras preocupado ni nada. Dije, no, pero pues te imaginas, Sí. llega a abrir la puerta, Ajá. y eso, en ese estado, o sea, ¿qué te puede hacer? Es un estado inconsciente de él, de que Sí, claro. no sé si le habrá permitido entrar a su cuerpo o simplemente Una posesión le así de metió. fácil, amigo. Así es, porque pues sí fue un caso fuerte en ese lado. Ujú. Y pues sí es algo que pasa mucho, bueno, sigue pasando en esa casa todavía. Oye, cuando le pasó eso a tu pareja, ¿tu esposa era tu esposa? Pareja nada más. Ok, cuando le pasó eso a tu pareja, ¿nadie más estaba en la casa? ¿Solamente ella sola con él? Sí, cuenta que como vivíamos nada más nosotros, Ujú. pues yo trabajaba de noche, Sí. y pues mi papá trabajaba de día, y pues ella pues no trabajaba de día y pues estaba en la noche nada más. Ajá. Para que no estuviera sola, digamos, ¿no? Sí, de cuenta que pues por no estar sola, pues ella trabajaba, Ajá. se daba su tiempo trabajando. Sí, claro. Y sí, hasta que no nos salimos fue cuando, del modo que me lo platicó. Pero mi papá se quejaba mucho de sus canillas, de que decía, no, pero me duelen mucho las canillas y me duelen mucho Te iba las yo a canillas. preguntar qué son las canillas, amigo. Ah, perdón, las muñecas. Ah, ok. Muy Es que bien. se dice en diferentes partes se dice diferente. Pues sí, es usos y costumbres, mi amigo. Fíjate que Así es. me suena muy impresionante esto que comentas, porque de primera instancia se trataría como de una posesión. Así es. Pero si comentas que cuando se cambiaron de casa eso terminó, entonces a lo mejor era ahí en la casa. Aquí mi amiga Paula Gris hace Sí. un comentario que me parece interesante. Dice, ¿no habrá un tesoro escondido por ahí?
De hecho, bueno, hace tiempo mi papá dijo, o sea, me platicó dos cosas diferentes. Ajá. En una, como la casa está en loma, y de cuenta como la casa es loma, dice mi papá que un día en la noche, en la madrugada, Sí. le tocaron la puerta, o sea, pues, yo todavía no vivía con él. Ajá. Le tocaron la puerta, salió, y que dijo que miró a la muerte afuera, y la muerte dice que caminó hacia arriba de la loma y que le señaló un punto, Sí. le señaló un punto específico, y ahí comenzó a brillar, Mm. comenzó a brillar. Esa fue una, y en la otra, mis abuelos, los papás de mi papá, pues ya fallecieron. Ajá. Y ya cuando falleció, dice que mi papá un día también en la noche, se le presentaron los dos y había muchas flores, dice que había muchas flores por todo el camino, por toda la loma, y olía muy bonito, había muchas flores. Dice que comenzaron a caminar y que le dijeron, mijo, todo esto, toda la casa, todo el terreno, todo es tuyo, de que nadie te va a sacar, nadie te lo va a quitar, te pertenece. Y dice mi papá que cuando de repente despertó y él estaba arriba en la loma, o sea, no estaba en su casa, estaba arriba ahí fue donde lo dejaron mis abuelos. Ajá. Así es. Oye amigo, fíjate que me perdí un poquito. ¿Estamos hablando de diferentes casas o estamos hablando de una sola casa donde hay esas manifestaciones? Porque lo de que pasó con tu hermana fue ahí mismo. Así es, eso pasó en una sola casa, o sea, Todo esto se refiere a un solo domicilio, ahí un lugar. Sí, específico, sí. Ah, ok, O amigo. sea, y hay otras cosas que estoy omitiendo, ¿verdad? Porque son demasiadas cosas y demasiadas que no terminaríamos ahorita que han pasado que han pasado en esa casa. Y se me hace algo curioso porque en lo que bueno, yo tengo 25 años. Sí. En lo que tengo en estos años he pasado por varias manifestaciones y varias posesiones. Ah, caray. Tuvo la posesión de mi papá y luego, bueno, esta es otra pareja que tuve. Mi primer pareja también tuvo una posesión. Ajá. Tuvo una posesión ella y luego la posesión de mi hermana y luego la posesión de mi otra hermana. ¿Eso cómo fue? Mire, de mi primer pareja, Ajá. fue bueno, pues de repente estábamos un día tomándonos fotos en la cama, pues estábamos recién juntados. Me junté chico, la verdad, me junté a los 17 años. Ajá. Y pues estábamos jugando, tomándonos fotos y así. De pronto, en una foto, salió una cara muy fea, o sea, una cara como endemoniada, así fea. Ajá. Monstruosa. Y pues mi pareja pues asustó. Yo la quería seguir viendo, la quería detallar bien. Sí. Y pues mi pareja se asustó, me dijo, no, hombre, bórrala, y la borré. Ajá. Nacho, en cuanto la borré, nada más la borré, perdón. Sí. Y se escuchó dentro de la casa, esta es mi casa, con una voz de mujer. Se escuchó, esta es mi casa, una voz de mujer así bien fea. Sí. Y pues yo salí del cuarto a buscar quién se había metido, ¿verdad? O sea, a buscar a alguien. Uh-huh. Y a partir de ese momento, mi pareja comenzó a ver una sombra y que me decía, no, que una sombra, y que una sombra, y que una sombra. Uh-huh. Y llegó al punto que en un día ella no me conoció, perdió completamente la memoria. Sí. No me reconoció y decía que era una niña y así de cuenta que yo no sabía qué hacer. Yo vivía con mi suegra. Ajá. Su mamá estaba trabajando. Cuando en la noche que llegó de trabajar, pues yo le platiqué, ¿verdad? Y pues ella estaba en ese estado todavía. Ella comenzó a orar por ella, comenzó a reprenderlo y echarle maldiciones. Sí, sí. Y de pronto pues ya volvió. Esa fue la primera vez. Ajá.
fue la primera vez de muchas, porque de las muchas veces me agarraron a mí solo, o sea, estando yo solo en la casa, Sí. y estábamos dormidos, Ajá. y de pronto despertaba yo en la madrugada, ella queriendo morcar. Apenas iba a su mano Ujú. directo a mi cuello cuando yo despertaba, porque yo sentía como que no estaba algo bien. O sea, Ajá. yo se intentaba esconder ella, diciéndome, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó esto? Así, escondiéndose, pero Ajá. yo sabía que no era ella. Como que estaba fingiendo. Así es, yo sabía que no era ella, y yo le decía, no, hombre, ahorita no, y yo la comenzaba a sacar. De ahí fue cuando yo comencé a practicarle los exorcismos. Ajá. Y ¿Tú mismo? yo mismo, con Ajá. oración. Sí. Yo mismo con pura oración, y se lo retiraba. Ajá. A veces tardaba hasta 3, 4 horas haciendo oración, forcejeando y agarrándolo, porque no, hombre, tenía una fuerza. Era una fuerza que no se imagina que tanta fuerza tenía. Ujú. Bueno, esa fue la posición de ella. Ajá. Oye, amigo, y entonces haciendo esa oración, reprendiendo al espíritu que estaba invadiendo el cuerpo de tu pareja. Así es, yo mismo le practicaba las liberaciones. Ajá. Eh, 2 en años una más. Sí, esto sucedió por 2 años. Te das Ajá. cuenta, fueron 2 años de todos los días. Todos los días. Todos los días. No hubo un día que no le pasara esto. Ok, estás mencionando algo interesante, mi amigo. ¿Había un horario específico en que tú ya sabías, caramba, ya van a dar las 10, ya va a empezar? ¿O era indistinto? No, no tenía horario. Como podía ser a las 9, pues podía ser en la madrugada, Ujú. 2, 3 de la mañana, o sea, no tenía horario. Ajá. En ese tiempo, en ese lapso de los 2 años, mi amigo, ¿ella comía bien, se alimentaba bien o empezó a adelgazar muchísimo? ¿Su salud cómo No, estaba? fíjese que sí comía bien, o sea, había momentos en los que no quería comer, pero sí comía bien y se miraba bien. De repente era como de un momento a otro, ya no era ella. Me di cuenta que era cuando entraba la posesión. Eh, o sea, no se podía, no podía estar tranquila un solo día sin que no pasara. En una ocasión estábamos acostados en el cuarto, Sí. y de repente escucho que empieza a llorar, llora y llora, y yo me desperté con los llantos. Ajá. Y yo pues intenté acercarme a ella, calmarla, que qué pasaba, que me platicara, y no quería que la tocara, no quería que la abrazara, o sea, no quería nada, se alejaba de mí. Sí. Y yo le dije, espérate, dije, y ella llorando me decía, no, me tengo que salir. Yo le decía, pero ¿por qué? Si yo estoy aquí. Me decía, es que no, tú no eres, tú eres el que está afuera, y tú eres el que me está hablando que me salga. Me está diciendo que tú no eres, que no, y tenía mucho miedo, o sea, se le miraba el miedo, hablaba con miedo, y se quería salir de la casa, a fuerza se quería salir. Sí. Y como pude, de cuenta que me intenté controlar, y yo le dije, espérate, ya soy yo, tócame, soy yo, y mírame los ojos y mírame, tócame bien, soy yo. Ajá. El que está afuera, ese no soy yo, o sea, te quieren sacar de la casa. Sí. Y hasta que se controló, y ya me estuvo diciendo que le tocaron la ventana, y ella se despertó, y que me miró a mí haciéndole señas, que se saliera. Que se saliera, que el que estaba acostado no era yo. En ese tiempo le habíamos comprado una cruz de Caravaca, un colguije. Sí. Estaba bendecido y todo. Uh-huh. En ciertas ocasiones, esa cruz de Caravaca, ella estando dormida, me la aventaban en la cara. O sea, yo me despertaba, y donde yo lo miraba, el dije estaba todo hecho bola, o sea, estaba hecho nudo. Sí. Estaba todo hecho nudo, y o sea, me lo aventaban, se lo quitaban a ella y me lo aventaban a mí. Ajá. Y cuando se lo quitaban, pues ella despertaba y la estiraban de los pies. O sea, prácticamente yo la tenía que agarrar para que no se la llevara.
Ajá. porque a ella las tiraban de la cama, la querían tumbar y la querían sacar de la casa. Sí. Y varias veces sí luché con ella para que no se saliera de la casa. Ujú. De hecho sí me llegó a, pues así a golpear, ¿verdad? A maltratar poquito. Ajá. Pero pues yo haciendo mi lucha para que no me la sacaran de la casa. Sí. Así es. Oye, amigo, qué difícil es vivir así, qué complicado debe ser, pero solamente el amor podría explicar lo que tú aguantaste, lo que tú hiciste por ella. ¿Todavía siguen siendo pareja? No, ahorita ya, desafortunadamente, pues ya no. Ve nada más y todo lo que tuviste que vivir. Ahora, mi amigo, ¿tú sabes por qué empezó todo eso? ¿Cómo empezó? ¿O hay alguna razón? ¿Abrieron puertas? ¿Jugaron Ouija? ¿Alguna invocación o algo? No, todo, bueno, en una ocasión fuimos con una señora que curaba Ajá. y esa señora dijo que era un familiar de nosotros el que estaba haciendo el mal, que porque no nos querían ver bien. Pues hay cuenta que pues yo le demostraba todo a ella y yo la traía para arriba para abajo y pues Sí. no sabemos si eso desató envidias, no sé. Seguramente. El detalle de que comenzó a hacer eso, bueno, nos comenzó a pasar ese par de cosas. Ajá. Sí, pues, y cuando ya pasó así el tiempo, tengo un hermano que ya falleció, a él Sí. lo mataron. Oh, qué pena. Sí, ese día que antes de que me marcaran, me dijo ella que miró una sombra detrás de mí en el cuarto, pero que esa sombra no le dio miedo, o sea, no le produjo lo que le producía, pues lo que le estaba pasando. Ujú. Que la sintió como, ¿cómo se dice? Como no muy pesada la sombra, o sea, la sintió como si fuera una luz. Ok. Y como a los 5 minutos me marcó una tía que había matado a mi hermano. No me Bueno, digas. sí, esa es otra historia, sí. Sí. Y sí, pero ella comenzó así como que a ver sombras y bueno, yo digo que ya platicando entre ellos concluimos en que tal vez pudo haber visto a mi hermano. O sea, como una especie de aviso, ¿no? Sí, como que la silueta de él. Oh, ya entiendo, mi amigo. Oye, pues me dejas impresionado con todo lo que ocurrió, sobre todo esas manifestaciones como de posesión, el hecho de cómo levitó tu hermana sobre su cama y ella ni en cuenta, ¿verdad? Así es. Es algo muy muy fuerte, habla de una manifestación impresionante. Yo creo que ahí no es que hubiese algún familiar muerto, eso ya supera, vamos, son manifestaciones muy muy grandes, eso tiene que tener un origen demoníaco, mi querido amigo, es mi punto de vista, no sé. Sí, y fíjese, discúlpame. No, adelante. Y lo que le he platicado no es ni la mitad de todo lo que he pasado. Tengo 25 años. Ah, estás joven. Todo esto lo empecé a vivir desde los 11 años que comencé a ver y saber qué es lo que era el mal, ¿verdad? Ajá. Desde ahí hasta la fecha han pasado cosas, han sucedido muchas cosas. Ya lo creo. Sí, digo, bueno, me voy a remontar bueno, esta es otra historia, ¿se lo puedo contar? Sí, dale, amigo, dale. Sí, ok. Es cortita porque, pues más que nada, fue cuando me fui a vivir a Culiacán, Sinaloa. Sí. Estuve viviendo ya con mi mamá. Ajá. Estábamos viviendo en una casa y no había suficientes cuartos. Aquí el detalle es de que yo me acostaba en la sala. Sí. Había 2 cuartos y había, pues era una casa de 2 pisos, pero como era de renta, nada más teníamos el permiso abajo. Uh-huh. Y nosotros, pues, nos subíamos arriba, de vagos, arriba del techo, arriba de la segunda planta. ¿En la azotea? Como es una casa de 2 pisos, había otro cuarto arriba. Ah, ok. Sí, teníamos unas pesas que habíamos hecho, mi hermano y yo. Sí.
Y así de repente en las noches escuchábamos donde las pesas rodaban por todo el techo de arriba, o sea, por todo el cuarto, Ujú. y las escuchábamos nosotros aquí abajo. Mm. Eh, Y sabían es- ustedes que no había nadie ahí, ¿no? sí, pues estaba vacía la casa. Sí. Bueno, como yo me acostaba en la sala, Sí. en la madrugada me despertaba y de repente miraba como un ser en cuatro patas. Ujú. Me di cuenta que como que si se arrastrándose, caminando hacia mí, Ujú. pero como yo tenía una perra, Ujú. tenía una perrita, Sí. ella siempre, todas las noches estaba acostada en un lado de mí, o sea, no se iba. Ujú. La quería sacar y no se salía del cuarto, no se salía de la casa. Se refugiaba contigo. Sí, ahí se quedaba y cuenta que ese ser caminaba de un cuarto, pero cuenta que como gateando por el techo o por las paredes. Sí. Yo lo miraba, caminaba del cuarto de mi mamá al baño y Ajá. del baño se pasaba al otro cuarto de mis hermanos y así andaba en los tres cuartos. Sí. Ya en la noche era cuando lo miraba que venía hacia mí, o sea, venía acercándose y en eso pues mi perra pues se le echaba encima, o sea, le gruñía, le ladraba Ujú. y o sea, yo decía como que bueno, nos está cuidando la perrita esa. Ujú. Esa fue O sea, de algún una. modo, pues ya sabemos que los perros son muy sensibles y de algún modo ella, perrita, sí la veía a esta entidad, esta sombra, lo que fuera, sí se daba cuenta que había una presencia extraña a ustedes y por eso se ponía como a la defensiva. En Sinaloa vivimos en diferentes casas. Ajá. En una ocasión nos cambiamos de casa y estábamos, pues era una casa grande y era un patio, pues sí, demasiado grande, la verdad. Sí. En una ocasión estaba mi hermana y estaba yo y pues yo estaba en la cocina, estaba haciendo la comida y por la ventana miré a mi hermana que andaba jugando fuera en el patio. Cuando volteo y voy al cuarto, ahí estaba mi hermana en el cuarto. Ah, caray. ¿Cómo Yo está le eso? yo le pregunté a ella, le dije, oye, ¿te acabas de meter o estabas afuera? Me dijo, no, yo no he salido para nada, yo aquí estoy en el cuarto, estoy viendo la tele. Pero en esa ocasión yo miré a alguien, eh, pues alguien jugando afuera, miré a un niño, o sea, yo, pues, no sé qué sería, pero pues yo la miré como si fuera mi hermana jugando Ujú. afuera. Y cuando volteo, pues nada, que ella estaba en el cuarto. Así es. O sea, tú Eh, estabas súper seguro de que era tu hermana porque la estabas viendo, ¿no? ¿O se sí, te figuró a tu hermana? no, yo la miré, o sea, la miré Ok, a ella. ok. Sí, esa fue uno de los casos en esa casa. La otra era de que en una ocasión estábamos, ya era noche, eran como las 12 creo de la noche. Sí, Para nosotros de niños pues ya era noche, ¿verdad? claro, sí. Eh, y de pronto empezamos a escuchar la puerta del baño, la puerta del baño era de fierro, Ajá, lo que era la agarradera pues era de fierro. Y sí. se escuchaba como el golpeteo, como si se quisiera abrir la puerta, Ajá, sí. como si agarraran mucho la manija y la quisieran abrir. Ajá. Y me di cuenta que pues nada más estábamos nosotros y pues ya estábamos todos dormidos Sí. y se empezó a escuchar mucho la puerta del baño. Al siguiente día que pasó eso, eh, mis dos hermanas, bueno, pues yo estaba dormido, Sí. estábamos dormidos en una litera, yo arriba y mis hermanas abajo. Ujú. Cuando una de mis hermanas me habla y me dice, Abraham, que estaban llorando las dos, que porque me está diciendo mi hermana que miró un duende, miró un ser chiquito Ajá. besando a mi hermana, a la otra. Ah, A mi, caray. sí, el duende se dice que estaba besando a mi hermana, la menor, tenía en ese caso, tenía como unos 8 años ella, creo, Ajá. 8 o 9 años tenía. Oye, ¿fue la misma Y jovencita que levitó o es otra? esa otra, Ah, ok. sí, esa otra, Ujú. esa otra hermana.
Ok. De hecho, a esa misma hermana a la que el duende la estaba besando, Sí. hace, no tiene mucho, tiene como 3 años ya, gracias a Dios, de que pasó una posesión ella también. No me digas. Así es, con ella, créanme que sí fue algo muy duro y fue una experiencia demasiado fuerte. Ujú. Cuando a ella le pasó eso, a mi otra hermana, Sí. mi otra hermana, ella tiene don. Ajá. Cuenta que ella tiene un don de curación Ok. y se desarrolló más para poderla ayudar. Ujú. Se di cuenta que no sé si tengamos tiempo para Pues mira, ya casi platicarles. terminamos, mi querido amigo. Pero pues tú dale hasta donde alcancemos y si es necesario tomamos la llamada en otro programa, ¿no? O sea, Eh, retomamos el tema. Tú dale y ya al si igual, tienes muy bien, paciencia, pues le hacemos así como te comento, ¿sí? al igual mañana podemos retomarla, mañana Claro, descanso. claro que sí. Ah, pues genial. O sea, ¿quieres terminar ahorita ya la llamada y seguimos mañana o cómo sugieres? Bueno, déjame les platico tantito nomás, no, para que se queden en picados. A ver, venga, venga, mi amigo, venga. Mire, eh, esto remonta cuando pues yo estaba con mi primer pareja todavía. Sí. Yo estaba con mi primer pareja y un día recibimos una llamada de, de aquí de Monclova. Nosotros estábamos en Acuña. Ajá. En esa ocasión nos había ido a visitar mi mamá y mis hermanas. Nos estaban visitando en Acuña Ujú. y mi hermana, la más chica, pues estaba con su pareja, estaba con su novio. Bueno, era su novio todavía. Sí. Y un día en la mañana nos marcan que pasó un accidente, así nos lo dijeron, pasó un accidente, Ajá. estamos en el seguro, Reina no recuerda nada, o sea que mi hermana no recordaba nada. Sí. Ella piensa que está en Sinaloa todavía, pregunta mucho por su hermano, mi hermano ya había fallecido. Sí. Ella diciendo que es una niña y, o sea, dándole señas de que, o sea, se retomó a cuando vivíamos en Culiacán, perdón. Ajá. Y total, mi mamá se vino primero, después me vine yo. Sí. Y cuando la voy viendo, me doy cuenta que toda ida, todo Ujú. así, Sí, se, sí. se practicaron muchos estudios. Ajá. O sea, nos fuimos por la parte médica primero porque Claro, claro. no sabíamos nada, absolutamente nada. Ujú. Y le hicieron el TAC, que es uno de la cabeza, le hicieron estudios de todo. Y Sí. no nos sabían decir qué es lo que tenía mi hermana. Todo parecía Porque, normal. sí, porque de un momento a otro estaba muy bien y de repente ya no era ella. Ya decía que era una niña, que dónde está su mamá, que dónde está... O sea, no nos reconocía a nadie más que a mi mamá y a mi hermano ya fallecido. Ujú. O sea, no reconocía a nadie. Y Sí. luego mi abuelo nos dice, ¿saben qué, mija? Le dice a mi mamá, llévenla con una señora, porque se me hace que esto ya no es algo médico. Ujú. Y pues mi mamá pues no creía nada, ¿verdad? Pues era, pues no sé, no creía nada, Ajá. no creía nada malo. Y total, Ok. se animaron, la llevaron, y en este caso pues fueron mis dos hermanas y mi mamá. Sí. Mi otra hermana nunca se despegó de ella, o sea, las dos hermanas no se despegaron, Ajá. estuvieron juntas en todo momento. Sí. Y esta señora le dice, ¿sabes qué? Es que a ti te están diciendo mal, tienes un plazo de muerte y estás enterrada. O sea, él le comenzó a decir. Ajá. Y ya cuando se van a venir, le habla mi mamá, la señora le habla a mi mamá, Ajá. le dice, ¿se puede venir la otra muchachita, la que está abrazando a su hija? Porque ella tiene un don muy fuerte, o sea, no sé ni siquiera por qué vinieron a verme a mí si ella la puede curar. Ah, caray. Y ¿Y qué luego edad tenía? ¿Es tu hermana la que tiene el don de sanación? ella tenía, si mal no recuerdo, tenía 18 años. Ok, ya era una jovencita, sí, ya. Sí, Ajá. ya no recuerdo muy bien qué edad tenía ella. Ujú. Ahí fue cuando comenzó a desarrollarse un poco más y a empezar así, ¿verdad? A envolverse más en el ámbito espiritual. Sí. Eh,
fue cuando mi hermana, la que estaba mal, Ajá. comenzó a estar un poquito más mal y más mal, ¿verdad? Ujú. Ya han dado caso de que hasta mi hermana ya se ponía agresiva, Ujú. se ponía mal. O sea, quería Eh, golpear a la gente, insultaba, sí, escupía. así es. Y podían ir en un carro, o sea, en una troca iban, y de repente ella se transformaba y la posesionaban Ujú. y le decían, nos vamos a matar, y agarraba el volante del carro Oh, de lo que fueran manejando. sí. Y de aquí nos morimos todos, y que este y que el otro, y le decía. Y todos espantados. No, cálmate, Y espérate, sí, suelta. la verdad, Ajá. mi hermana, ella, al último nos fuimos a vivir a una casa de seguridad. Era una casa grande, Sí. sin puertas y ventanas. O sea, era un terreno amplio, con paredes, estaba todo bardeado. O sea, no había manera de que se asomaran, o sea, no había necesidad de tener puertas y ventanas. Ajá. Era una casa de seguridad. En Ajá. esa casa fue la peor decisión que pudimos haber tomado. ¿Por qué? Ahí en esa casa se empeoró la situación. Esta historia es de mi mamá. Nosotros, para ponerlos en contexto, fuéramos 5 hermanos. Fueran 3 hombres y 2 mujeres, pero una apenas falleció. Y la historia es de mi hermano mayor, el que ahorita fuera mi hermano mayor. Ok. Mi mamá una vez nos contó que mi hermano mayor ahorita tuviera como 27 años. Él para esto, mi mamá lo tuvo, era muy joven, tenía 15 años cuando lo tuvo, y nos comentó que vivía en un pueblito de allá de Puebla, y allá en Puebla en cierta hora las casas se tienen que cerrar porque decían que llegaban las brujas por los bebés. Entonces mi mamá decía que antes no creía mucho en eso, ni su pareja de ese entonces no creían mucho en eso, hasta que tuvieron a mi hermano mayor, y dicen que mi abuelita, su mamá de mi mamá, le decía, ponle su payasito, su trajecito al revés, porque puede venir la bruja. Y ya, ahí todos a las 8 de la noche cerraban las puertas. Esa vez a las 8 ella cerró normal y todo, y le pusieron su trajecito al revés al bebé, pero el bebé andaba muy llorón, y pues antes no se le podía, no habían, nos comenta mi mamá que no habían cómo comunicarse, no tenían celulares ni nada. Entonces era tanto su desesperación, porque en ese entonces su pareja de mi mamá no llegaba, se iba a trabajar fuera, y dice que ya llegaba cada 8 días o así, a veces hasta 15 tardaba en llegar, y entonces en ese día él no estaba. Entonces se fue a buscar a mi abuelita para comentarle que estaba muy llorón mi hermanito. Entonces que no quería calmarse, y entonces mi mamá, como no creía mucho en eso de las brujas, nada más hacía las cosas pues porque le decían. O sea, en sí ella decía que no creía, porque nunca le había pasado algo a mi familia, pero a la demás gente pues según que sí decían que veían a las brujas. Para esto mi mamá se salió y dejó al bebé, se le ocurrió dejarlo al bebé, porque dice mi mamá que ella pensó que ya era noche, y que algo le podía pasar en el camino, así con alguien, con gente humana. Y mejor decidió dejar al bebé y ella irse. Dice que tomó un palo y se fue, se le ocurrió salirse, y se fue a buscar a mi abuelita, que vivía cerca de ahí. Sí. Y pues estaba todo oscuro, porque pues allá, le digo que a ciertas horas pues se apagan se meten todas sus casas y ya no hay nadie. Se fue a buscar a mi abuelita salió y le dijo, ¿y el bebé? No, es que lo dejé, dice, porque estaba muy inquieto y no sé si le duela algo o qué pase. Pues ya mi abuelita dice que la iba regañando en el camino, y que le dijo, vámonos, apúrate. Pues para esto dijo, ha de haber sido la bruja que lo está molestando, ¿cómo crees que la dejaste solo?
Y pues corrieron, en sí no tardaron mucho porque decía mi mamá que era 2 cuadras donde vivía mi abuelita. Ya de ahí se fueron y pues sí está medio feo porque dice mi mamá que cuando llegaron su ventanita que tenía de madera estaba abierta. Y pues ahorita a mi mamá le cuesta mucho contarlo, de hecho todavía llora. Dice que cuando vieron había sangre tirada y pues se metieron a buscar a mi hermanito así entre las cosas y dice que no aparecía y no aparecía, pero había mucha sangre tirada de esa mamá que era del bebé, porque de quién más. Y como que esa cosa se metió por la ventana porque pues qué más podría hacer. Y pues muchos decían que era un perro, que a lo mejor había sido un perro que se había metido, pero pues no tenía la fuerza para poderse meter. Entonces dice mi mamá que pues de esa vez la lamentaron mucho, le llamaron a los vecinos, pues muchos no quisieron salir porque pues, sabían que era la bruja y era mala. Entonces dice que muchos los hombres salieron con sus machetes, salieron a buscar a mi hermanito y pues nunca apareció. Ya nunca apareció. Y entonces pues después cuentan la gente que cuando se iban a trabajar hacia los montes que iban a cortar su leña, dice mi mamá que le dijeron que una vez vieron la ropita de mi hermano tirada hasta por allá, igual con mucha sangre. Entonces pues mi mamá decía que no estaba muy segura de qué había sido, si era un perro o qué, pero pues ahí todos dicen que fue la bruja. Sí, la verdad es que está muy fea su historia de mi mamá, pues nunca pudo encontrar a mi hermanito, hasta ahorita chilla en contarle a ella, a nosotros. Claro, como no. Porque dice que nunca pudo enterrarlo a mi hermanito, pues sí, como gente normal, porque nunca lo encontró. ¿Cómo ve? Pues es que ese dolor no se quita con nada, ¿eh? Una pena que ella siempre va a llevar, trata de vivir con esto, pero la pena sigue en su corazón. Qué lamentable esta situación que vivió tu mamita y con justa razón, ¿eh? Ahora lo sigue contando y le sigue doliendo muchísimo. Gracias por estar aquí, por compartirnos este relato. Vámonos con Charlie, ¿qué nos quieres comentar? Ok, buenas noches. Mire, yo estoy aquí ubicado en una ciudad cerca de Pachuca. Sí. Y mi relato es el siguiente. Nosotros vivimos aquí en una comunidad y teníamos un vecino que estaba un poco enfermo ya en situación de, pues ya de, delicado de salud. Se encontraba ya con una enfermedad terminal. Entonces a esta persona lo acompañaba su esposa aquí a la casa de mi mamá para que se aseara. Entonces lo traía por aquí a la casa, lo bañaban, lo ponían ya guapetón, lo tenían aquí pues listo para que se regresara a su casa, y viven aquí como a una cuadra de la casa de mi mamá. Entonces ya una vez que lo aseaban y lo tenían ya pues listo para llevárselo a su casa, su esposa se lo llevaba, ¿verdad? Es aquí cerquita de la casa de mi mamá. Sí. Pero pues el señor fue decayendo y decayendo más en su enfermedad. Llegó el momento en el que ya no pudo tener movilidad el señor y pues falleció. Sí. Lo curioso aquí, o lo que pues a mí me quedó como pues de sorpresa, que en una de las recámaras de la casa de mi mamá donde yo dormía hace años, esto ocurrió por allá de hace algunos 20 años, ¿verdad? Esta persona sentí que se aproximó a la cama donde yo duermo, es decir, yo estaba sentado en mi cama y esta persona la sentí a un lado de mí y volteé a verla y vi su silueta, tal cual el señor, así como lo traían aquí a asearse, así vi su silueta a un ladito de mí y sentí como en la cama se aplastó el colchón, ¿sí? Entonces, pues en ese momento yo me sentí raro, la piel se me erizó, me sentí así como que algo extraño estaba sucediendo y pues ya me dormí, vaya. Esto fue en la noche, una madrugada, ¿verdad? Al día siguiente yo me levanto y le comento a mi mamá, ¿sí? Ya el señor pues obvio ya había fallecido, le comenté, oye mamá, me pasó esto anoche,
sentí que este señor vino y se sentó aquí en mi cama. Me dice, mamá, no hijo, ¿cómo crees? Son alucinaciones tuyas, yo creo que pues ya has de haber llegado algo pasadito de copas o algo y pues por eso sentiste que te mareaste o algo. Le digo, no, yo sentí claramente cómo el colchón se hundió y la persona, la vi, la silueta, claro, cómo era el señor, su forma, pues, su persona, ¿verdad? Sí. Bueno, eso se lo estaba yo comentando en el desayuno. Mi mamá tiene una tiendita, ¿verdad? Y la señora, la esposa de este señor que falleció, al poco rato llegó aquí con mi mamá a la tiendita y le comentó que había estado el señor en la sala de su casa esa mañana, que a ella sintió que se le apareció el señor en la mañana ahí donde era, pues donde ellos vivían, ¿verdad? Entonces para esto pues mi mamá se regresa de ahí de la tiendita a verme a mí, a donde estábamos desayunando, y me dice, ¿qué crees? Mira, me acaba de venir a decir la señora de esta persona, su esposa, me acaba de venir a decir que acaba de estar con ella en la sala de su casa como si se le hubiera aparecido. Como si se le hubiera aparecido. No, tanto la persona, sí, dígame. Es que pensé que te había sido, ok. No, aquí estoy. ¿Sí me estás escuchando? Sí. Ok. Entonces, son eventos que ocurrieron casi simultáneo, vaya. A mí me ocurre en la madrugada, a la señora casi por la mañana, que se le manifiesta pues su fallecido, ¿verdad? Su esposo. Sí. Y pues a mí en mi cara. No sé si pues sería una muestra de gratitud del Señor el venirnos a visitar o el querer venir también a ver aquí a su esposa, a su casa, ¿sí? Y pues nos ocurrieron esos eventos muy simultáneos, y pues mi mamá pues se quedó igual sorprendida porque como pues ahora sí no le había tenido comunicación con la señora en algunos días, y pues viene y le relata esto. Y luego pues yo también salgo con que en la noche pues había sentido esa sensación, ¿verdad? De que a mí pues se me apareció prácticamente en la cama este señor, ¿sí? Pero no te dio miedo. No, mire, nosotros somos familia descendientes de funerarios, o sea, tenemos familia de funerarios, somos descendientes ya de familia que estamos relacionados con eventos de muertos, de recoger cadáveres en la carretera, de ir a sacarlos de hospitales, de irlos a sacar de anfiteatros, todo eso, o sea, realmente no nos espantan pues ese tipo de situaciones, de lidiar con cadáveres, ¿verdad? Sí. Sí, pero pues ya el ver, sentir una presencia así, pues sí, como que no realmente no sentí el miedo como tal, sino simplemente al voltear pues la presencia de alguien, ¿no? Cerca de mí, que no era algo humano, vaya. Vaya, tú lo sentiste como pues un gesto de agradecimiento, de algo que, bueno, de despedida quizá, ¿no? Sí, yo sentí así como que pues nos vino a visitar, ¿no? Por así decirlo. Ok. Vaya, Charlie, pues una experiencia que se queda ahí para testimonio, y nosotros agradecemos que te hayas reportado. Oye, Charlie, amigo. Sí, dígame. ¿Cuáles son las cosas más extraordinarias que te han pasado o que tú te has enterado con respecto a la muerte? Ahora que tú mencionas que pues ya por tradición se dedican a ese tipo de servicios. Mire, otra experiencia que a mí me ocurrió, eso igual no tiene mucho, sí, en el fallecimiento de mi esposa. ¿Sí? Yo tuve pues una compañerita de vida que en el parto falleció. Ajá. Y pues quedó una criatura conmigo, a mi cargo, sí, su hijo de ella quedó conmigo. Ajá. Para esto ella fue sepultada en terrenos que son propiedad de la familia de mi mamá, en el panteón. Sí. Entonces para ello antes estaban las vamos a decir las sepulturas en la tierra. Sí. Y estaban ya algunos cadáveres de algunos familiares ya anteriores, y exhumaron algunos de los restos de los cuerpos de algunos de mis abuelos, de mis tíos que estaban ahí, para poder llevar a cabo la sepultura de la que fue mi esposa, ¿sí? Sí. Entonces en ese momento que a ella la sepultan, todavía no decidía la familia hacer algo diferente ahí en el terreno, sino que años adelante
se decidieron a hacer una capilla y poner a todos los que eran los restos en criptas. Ajá. Ah, ok. Entonces, en el momento que ellos empiezan a hacer las excavaciones para poder ir acomodando todo, el cadáver y la caja de la que fue mi compañera ya no apareció. ¿Cómo crees? Ya no apareció, como si alguien hubiera llegado a exhumarlo ahí al panteón. Es un hecho que pues consideramos nosotros algo raro, algo fuera de lo normal, ¿verdad? Ajá. De hecho, la persona quien fue mi suegro, quien fue el papá de esta chica, nunca estuvo de acuerdo en que hayamos sepultado a ella ahí en terrenos de mi familia. ¿Por qué? Nunca estuvo, debido a que después de que ella falleció, yo me casé con una de sus hermanas de ella. Ah. Sí. Entonces pues ya procreamos igual familia, vivimos ya juntos y pues el señor nunca estuvo de acuerdo. De hecho él siempre le insistía a mi suegra Sí. que él iba a hacer lo posible por irla a sacar de ahí. Yo no le puedo decir a ustedes, Nachito, si lo hizo o no, porque fue algo que yo no vi, algo que no sabemos. Simplemente a los años, después de que ella falleció, fue que ocurrió eso, de que empezaron a excavar para hacer la cimentación de la capilla y todo, y pues se dan cuenta que ni la caja, ni el cadáver, ni su ropa, ni nada de nada estaba. Ok. ¿Sí? Únicamente pues conservamos los restos de los demás cadáveres de la familia. Sí. Eso es algo que también nos ocurrió. El señor ya falleció hace algunos años, pues le dio un infarto y falleció también. Si él lo hizo, si contrató a alguien para ir a exhumar el cuerpo, si contrató a alguien para poder pues llevársela a otro lado, no sé si lo hizo, si alguien le ayudó, porque nadie nos dio información de nada. Ok, Sí. pero de que está muy extraño eso, sí que lo está. El fantasma errante.